Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la capacitación del mes de abril. Yo soy la doctora Adriana Vallejo y es un gusto que nos acompañen el día de hoy para tener esta sesión que seguramente va a ser de mucho interés para todos nosotros. Tenemos un tema muy interesante este mes, pero antes de comenzar me gustaría platicarles un poco de qué son estas capacitaciones, que son capacitaciones que hemos creado junto con Hacking Health Monterrey, Hello 10 y el Centro Mexicano Pro Bono, así como diferentes firmas que nos acompañan cada mes para poder pues llevar a cabo un poco de capacitación en temas legales, especialmente dirigidas a emprendedores en el sector salud en etapas tempranas que tengan orientación a cumplir con los diferentes objetivos de desarrollo sostenible y utilizando diferentes tecnologías que todos ya hemos estado conociendo en los últimos años. Y para esto me gustaría cederle la palabra a Fernanda López, que es parte del equipo del Centro Mexicano Pro Bono, para que les platique un poco más de qué es el Centro Mexicano. Bienvenida, Fer. Muchas gracias, Adri. Gracias por esta introducción y sobre todo por apoyar la facilitación de estas capacitaciones, por acercar esta información a las y los emprendedores. Me gustaría compartirles rápidamente el trabajo que hacemos desde el Centro Mexicano Pro Bono. Entonces, para ello voy a proyectar mi pantalla. Creo que ahí ya pueden ver la presentación, ¿verdad? Perfecto. ¿Todavía la ven ya en pantalla completa? Sí, ya. Bueno, está Buenísimo. cargando, pero A bien. ver, perfecto. Si no, me avisan y lo intento otra vez. No, ¿verdad? Si no, denme un momento. Listo, a ver. Listo. Creo que ya lo pueden ver sin tema, ¿verdad? Perfecto, pues mi nombre es Fernanda López, soy directora operativa del Centro Mexicano Pro Bono y el centro es una organización sin fines de lucro fundada en 2015 por Ivette Montero, cuyo objetivo es justo fortalecer la cultura de la legalidad de nuestro país y también facilitar el acceso a la justicia en México. Brindamos asesoría legal gratuita a grupos en situación de vulnerabilidad, organizaciones de la sociedad civil y emprendedores sociales o personas dueñas de microempresas. Somos lo que se conoce como una clearing house, es decir, somos este puente entre los grupos poblacionales que requieren asesoría jurídica y esta red de abogadas y abogados que de forma voluntaria brindan esta asesoría sin ninguna expectativa de retribución económica. Y ahora, ¿qué es el pro bono? El pro bono justo deriva del latín por el bien público, que quiere decir por el bien público, por el bien común, y es en México pues un movimiento relativamente nuevo. En 2018 lanzamos los estándares Pro Bono México que definen o enmarcan qué actividades son pro bono y cuáles no, sobre todo para que la comunidad jurídica tenga muy claro pues estos criterios y también esta identificación de población beneficiaria de estas labores pro bono. En el caso del centro, nuestros ejes de acción es apoyo, asesoría y representación legal. Incentivamos y difundimos sobre el pro bono, fortalecemos la cultura de la legalidad y diseñamos y participamos en investigaciones para incidir en política pública. Como les decía, los grupos poblacionales con los que trabajamos son tanto individuos, sobre todo en contextos vulnerables, emprendedores sociales, personas dueñas de microempresas y organizaciones de la sociedad civil. Profundizando y entrando un poquito más a detalle en cada uno de los ejes, en el eje de apoyo, asesoría y representación legal, les compartimos a través de la presentación las materias con las que mayor frecuencia recibimos solicitudes de asesoría, que son desde aspectos societarios, gobierno corporativo, materia fiscal, prevención del lavado de dinero, materia laboral, propiedad intelectual, privacidad y protección de datos personales. Son los que con mayor frecuencia recibimos solicitudes y podemos pues brindarles esta asesoría y acompañamiento con algún abogado o abogada experta en la materia de nuestra red. Sin embargo, no es exclusiva este listado que les enviamos.
Por otro lado, en el eje de fortalecimiento de la cultura de la legalidad, lo hacemos a través de dos mecanismos, impartiendo capacitaciones y talleres, sobre todo con el objetivo de fortalecer a las instituciones o incluso proyectos, ¿no?, que tengan esta visión legal desde el inicio de su operación. Y por otro, diseñamos, publicamos y damos difusión a guías, manuales, sobre todo con información jurídica que sea clara, detallada, pero sobre todo accesible para cualquier persona y que puedan tener una fuente de información confiable en la cual puedan acudir a estas herramientas. El tercer eje, que es incentivar y difundir sobre el pro bono, aquí difundimos el trabajo legal pro bono a través de artículos, de redes sociales, de pláticas y cátedras, con la intención de que más personas, más organizaciones, más emprendedores y emprendedoras conozcan qué es el pro bono y sobre todo se acerquen al Centro Mexicano Pro Bono, pues para solicitar esta asesoría y este fortalecimiento a sus iniciativas. El cuarto eje es investigar para incidir en políticas públicas. Como les mencionaba, diseñamos, pero también participamos en algunas de estas investigaciones, sobre todo de derecho comparado, que nos permitan generar una incidencia a mayor escala y también generar un cambio sistémico en ciertas problemáticas sociales que ya tenemos pues identificadas, y esto importante lo diseñamos y trabajamos de la mano de organizaciones aliadas, ¿no? Entonces, esos son los cuatro ejes de trabajo del centro. Las alianzas y colaboraciones. Un aliado muy importante para nosotros ha sido Hacking Health, que nos permite pues llegar a más emprendedores en el eje de salud, que nos permitan pues tener que ellos y ellas tengan esta información y que con esto puedan fortalecer sus proyectos desde que están quizá en las primeras etapas. Y por último, nuestra red de abogadas y abogados pro bono está integrada por firmas legales y también por jurídicos internos de empresa, que son pues quienes de manera voluntaria comparten su tiempo, su conocimiento a través de estas capacitaciones, como Joseph el día de hoy que nos está acompañando, pero también brindando esta asesoría pues ya a mediano o largo plazo, dependiendo de las necesidades que tenga cada una de sus proyectos o emprendimientos. Entonces, Adriana, muchísimas gracias por siempre impulsar estos espacios de fortalecimiento y un gusto estar el día de hoy con ustedes y adelante. Muchísimas gracias, Fer. La verdad, siempre es un gusto colaborar con ustedes y también con todas las firmas que nos acompañan cada mes para poder pues llevar estas capacitaciones a emprendedores en etapas tempranas. Y bueno, antes de comenzar con la ponencia, me gustaría presentar a nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Joseph Boyer. Él es abogado experto en protección de datos y ciberseguridad. Se desempeña como asociado en protección de datos en la firma BG y es profesor de Derecho en el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con una maestría europea en Derecho, Protección de Datos e Inteligencia Artificial, además de una certificación internacional en privacidad. Su experiencia más destacada incluye su paso por el Servicio Nacional de Salud de Irlanda, donde se especializó en la seguridad de la información dentro de hospitales y clínicas del sistema europeo. Es un gusto tener aquí al licenciado Joseph Boyer. Y Eh, no sé si se trabó, si es mi internet. no te preocupes, si gustas, cuando gustes podemos comenzar. De acuerdo. Muchísimas gracias, Adriana, por la invitación. Eh, Qué gusto estar el día de hoy con ustedes. Muchas gracias por la introducción. Eh, y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta capacitación. Por favor, indíquenme una vez que puedan ver mi pantalla. Listo, ya se ve, solo que no está en la primera. Ah, ahí está. Listo, gracias. Perfecto. Bueno, voy a, em, voy a ponerme de pie para que
puedan, para que sea más dinámica esta capacitación y yo pueda ir exponiendo el tema. Díganme si me pueden ver aquí correctamente. Sí, Perfecto. Bueno, antes que nada, me gustaría comentarle que se dedicó una sección especial para preguntas y respuestas al final. Tuve la oportunidad de ver algunas de las preguntas que vi que pusieron algunos de ustedes en el registro. Me dio gusto ver que hay personas de muchas partes de la República Mexicana e incluso de fuera de México. Entonces, qué gusto tenerlos por acá y que tengan interés en este tema tan importante que es la protección de datos y la ciberseguridad, que es un tema tan relevante el día de hoy. Eh, entonces, es importante que un emprendedor, específicamente en el área de la salud, tome en cuenta el tema de la privacidad de datos, de cómo proteger efectivamente los datos de los usuarios, de los pacientes en este caso, desde el inicio de su idea. Ustedes como emprendedores es importante que tengan en mente el concepto de privacy by design, que significa privacidad por diseño, privacidad desde el diseño. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el inicio estén las bases, estén los fundamentos necesarios para que se proteja la información adecuadamente desde el inicio, desde la planeación de su idea o a una etapa muy temprana. Entonces, me gustaría presentarles esta capacitación que tiene por nombre Privacidades del Diseño y Gestión Integral en Salud. Es la protección de datos como infraestructura técnica, operativa y ética. Me gustaría presentarles un video para que puedan entender algunos de los conceptos que vamos a ir viendo, discutiendo a lo largo de esta capacitación para que podamos hablar el mismo idioma. ¿De acuerdo? Entonces, es un video muy cortito. Avísenme, por favor, si lo pueden ver y escuchar adecuadamente. Hola, al fundar centros de salud, cumplir la Ley Federal de Protección de Datos Personales es súper estratégico. Existe un gran mito: creer que la privacidad de datos es solo un trámite administrativo de una sola vez. Pero la realidad es otra. Hay que pasar del simple papel a un proceso técnico-operativo de gestión continua. Cumplir de verdad exige medidas de seguridad en tres pilares: administrativo, técnico y físico, siempre proporcionales al riesgo. Ojo, estos pilares son la única manera de garantizar confidencialidad, integridad y disponibilidad de registros médicos tan sensibles. Esta seguridad debe integrarse al flujo diario, funcionando perfectamente sin interrumpir para nada las rutinas del personal. Aquí entran los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, un requerimiento operativo constante para dar control al paciente. En los centros de salud, salvaguardar toda la información médica y genética es un deber legal y ético absoluto. Gestionar esto requiere responsabilidades claras para el personal y, obvio, usar formularios digitales estandarizados en toda la operación. El papel tiene muchísimas vulnerabilidades. Un expediente electrónico moderno, en cambio, aporta una eficiencia operativa y trazabilidad increíbles. Por eso, cualquier infraestructura en la nube debe cumplir con estrictos estándares internacionales de seguridad para proteger los datos. A nivel técnico, cosas como la autenticación de dos factores y el cifrado avanzado bloquean cualquier acceso no autorizado. Pero no olvidemos la seguridad física. Restringir estrictamente el acceso a servidores o archiveros es igual de vital. Todo este marco operativo no es un gasto, es una enorme ventaja competitiva que construye profunda confianza del paciente. Entonces, ¿qué tan robusta es la arquitectura técnica actual para proteger el futuro operativo? Evaluar esta base es clave. Muy bien. Eh, de acuerdo. Ahora que estamos todos, ahora sí que en la misma página, me imagino que algunos de ustedes han de reconocer algunos de los términos eh, algunos de los términos discutidos en este video, como por ejemplo los famosos derechos ARCO que vamos a discutir en esta presentación, algunos otros elementos como por ejemplo el cifrado, la palabra el cifrado,
son algunos de los conceptos que vamos a estar viendo a lo largo de esta capacitación. Entonces, me gustaría empezar primero por desmentir un mito, ¿no? Algo que se escucha por ahí afuera y es que una empresa con tal de tener un aviso de privacidad de datos ya es suficiente. Con tal de que una empresa tenga su aviso de privacidad en su página ya es suficiente para cumplir con la ley de protección de datos de México, pero no es así. Eh, es nada más cumplir con el 5%, es como el iceberg, ¿no? El 5% de lo que es visible es justamente ese aviso. Ahora, lo que tiene que venir debajo de ese aviso justamente es el cumplimiento de los principios y la operación técnica. Entonces, eso realmente es lo que es el resto del iceberg, ¿no? En este sentido. Entonces, por ejemplo, se necesita tener un inventario y mapeo de los sistemas de gestión de datos personales, se necesitan tener controles de acceso, se necesita tomar como estándar la ISO 27001 y ISO 27002, implementar temas de criptografía y de seguridad técnica, ¿no? Justamente para proteger estos datos que son tan sensibles, que son los datos de salud de las personas, ¿no? Entonces, aquí, como dice esta diapositiva, un aviso de privacidad sin gestión interna es una fachada sin cimientos. Es decir, no le puedes hacer nada más copy-paste a un aviso de privacidad que te haya gustado o que tú consideres que es robusto de una empresa y quererlo aplicar a la tuya. ¿Por qué? Porque un aviso de privacidad es como un traje hecho a la medida. Cada empresa trata los datos de distinta forma, procesan los datos de distinta manera, el formato de los datos es distinto, solicitan distintos tipos de datos a los usuarios, a los pacientes, a los titulares de estos derechos, ¿no? Que son los conocidos de privacidad. Ahora, esta capacitación se enfoca principalmente en dos vertientes. Uno es la protección de datos y dos es la ciberseguridad. Pero para ustedes que son emprendedores en este sector de la salud, es importante que tomen en cuenta estas normativas para que puedan tener un mapeo más grande de las regulaciones con las que deben de cumplir en México. Número uno es la Ley General de Salud. Aquí se encuentra el fundamento ético y legal para poder tratar los datos de las personas. Ustedes a grandes rasgos deben de cumplir con el resguardo de la información personal y aquí también se contempla lo que es el secreto profesional. Después es la NOM 004 SSA3-2012, es relativa a la propiedad y el resguardo del expediente. Recordemos que el expediente es propiedad del paciente y las clínicas o las empresas que traten este tipo de datos solo están a cargo de la seguridad de su resguardo. Y aquí en esta NOM se establece un plazo de conservación de 5 años. Por ahí, en las preguntas, había leído una pregunta que decía, ¿por qué no hay una ley, una regulación que detalle a todas las empresas que se dediquen al manejo de los expedientes o de los datos de los pacientes, una sola ley que regule a todos los países? ¿Por qué? Porque las leyes de soberanía cambian de país en país. No todos los países tienen las mismas leyes, por ejemplo, en esta cuestión de los datos de los pacientes. Los países tienen distintas capacidades, las empresas de los países tienen distintas capacidades. No va a regular, por ejemplo, Suiza, cómo se tratan los datos de los pacientes comparado con cómo lo regula, no sé, El Salvador o alguien, por ejemplo, de aquí que es de Perú. Entonces, ¿por qué? Porque los estándares son distintos y las regulaciones cambian en este aspecto. Ahora, por otro lado, la NOM 024 SSA-2012, relativa a la tecnología y registro electrónico, habla sobre cómo los sistemas donde están los datos de los pacientes, los expedientes, deben de contar con confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.
Esto quiere decir que los datos no sean accesibles por cualquiera, que estén correctos y que puedan estar siempre disponibles para quien los necesite consultar, que esté autorizado, por supuesto, y es relativo todo esto a la seguridad de la información. Ahora bien, vamos a entrar un poco más al tema de lo que es el Privacy by Design, que es el nuevo ADN clínico. O sea, eso es lo que sí o sí deben ustedes de tomar en cuenta al momento de querer emprender, de poder generar una marca, una empresa, un proyecto en el sector salud cuando ustedes traten información personal de los usuarios, específicamente de salud. Entonces, aquí es importante recalcar que la privacidad no es nada más un parche legal de último momento, ya que está hecho todo el proyecto, ya que ya están constituidos, ya que están ubicados en su oficina, todo. No, o sea, esto debe de tomarse en cuenta desde el inicio del proyecto. Se integra en la arquitectura del proyecto desde su concepción. Desde que se les ocurre, deben de tomar en cuenta siempre cómo vamos a cuidar la información de los pacientes, cómo vamos a cuidar la información de salud de las personas, ¿no? Que son sus clientes. Entonces, en este caso se inicia desde la ideación del modelo, luego se toma en cuenta también para el desarrollo tecnológico necesario para poder proteger estos datos. Luego, ¿de qué forma se van a cuidar estos datos? Se le va a dar seguimiento cuando es la implementación física o digital del servicio que ustedes van a ofrecer, de su plataforma o de donde van a estar ofreciendo estos servicios, y al final la atención del paciente. Son estos cuatro elementos lo que representa la capa de privacidad. Entonces, esta capa de privacidad debe de incorporar elementos de la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de los particulares y basarse en la ISO 27001 y 27002, que, ojo, no son obligatorias, pero es deseable que ustedes tomen en cuenta estos conceptos de esta ISO para el resguardo de los datos. No es obligatoria, pero es ideal que ustedes lo tomen en cuenta siempre para la protección de datos de salud de las personas. Entonces, esta ISO es relativa a la seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad. En pocas palabras, son los controles de seguridad de la información que se deben de tener al momento de tratar los datos de los individuos, ¿no? Entonces, desde el día uno, si ustedes están cumpliendo con esta ley, con esta ISO, va a hacer que todo lo demás sea más fácil y menos costoso porque se está planeando desde un inicio y ya se está contemplando qué es lo que se debe de tener. Ahora bien, en este caso hay dos pilares que son el desafío al momento de implementar medidas de privacidad y de seguridad en sus proyectos. Número uno, hay que pasar de la reacción a la proactividad. Hay que anticipar y prevenir incidentes antes de que ocurran. Por eso es que hay que ir de una vez mapeando en la ley qué se debe de estar cumpliendo, de qué forma se tienen que tratar los datos. Y entonces, de esta forma se detienen las fugas eh, sin una intervención manual, ¿no? O sea, se prevé todo lo que pueda pasar. Por otro lado, es la privacidad por default, es decir, el principio de minimización. Vean qué información es la mínimamente necesaria que ustedes tienen que tratar de las personas. Entonces, la configuración más restrictiva es la automática y únicamente se debe de recabar lo estrictamente indispensable para poder ustedes brindar el servicio a sus clientes. Ahora, a mí me gustaría pasar al tema de identificación de roles y conceptos clave de la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de los particulares. ¿Cuáles son los roles involucrados, los principales? Número uno, titular, la persona física a quien le corresponden los datos personales. En este caso pueden ser de los pacientes, de los usuarios de las plataformas, eh, todos los datos de las personas que ustedes recaben. Número dos, el responsable. Es aquella persona física o moral que decide sobre el tratamiento de los datos.
En este caso, es quien recaba los datos. Y tercero es el encargado, aquella persona física o moral, pública o privada, que trata datos personales por cuenta del responsable. Y aquí los conceptos clave es número uno, tratamiento. Es cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas sobre datos personales. Por ejemplo, la obtención, el uso, la divulgación, el almacenamiento, transferencia o eliminación de estos datos. Es cualquiera de estas actividades por las cuales ustedes operan sobre los datos que les dan los clientes o los titulares en este caso. Después, transferencias. Es toda comunicación de datos realizada a persona distinta del responsable o encargado del tratamiento, dentro o fuera del país. Por ahí yo vi una pregunta que alguien había hecho relativo a cómo se tratan los datos cuando se mandan a otro país, cómo se pueden mandar los datos a otro país fuera de México. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero eso se denomina transferencia y vulneración. En el caso del tema de ciberseguridad, es cualquier incidente que exponga, dañe o permita el uso no autorizado de la información que ustedes tratan en este caso. Entonces, es importantísimo que ustedes tengan muy bien identificado cuál es el flujo vital del dato, también conocido como el ciclo de vida del dato. Entonces, se tiene que hacer un análisis a la actividad que ustedes están realizando. Desde que ustedes van a capturar la información, la forma en la que ustedes la capturan, qué preguntan, en dónde, por qué medio, a eso se le llama captación. Es la recepción de formularios web, aplicaciones, de la forma en la que, incluso hasta por teléfono, la forma en la que ustedes obtienen todos estos datos personales. Número dos, almacenamiento. Ustedes van a tener que identificar si lo están guardando en un expediente electrónico o lo están guardando en una nube, por ejemplo, los de Amazon, o en un servidor, o de qué forma están ustedes almacenando toda esta información. Número tres, uso y transferencia. ¿Qué uso le dan a esta información? Incluso, ojo, aquí antes de pasar al número 3, en el almacenamiento es por cuánto tiempo lo van a almacenar, con qué finalidad lo van a guardar. Hay gente que no tiene idea de por cuánto tiempo se guardan los datos en su empresa. Es importante saber por qué se va a guardar 5 años, porque lo pide una ley determinada, porque es lo que siempre se ha hecho, es por costumbre o porque es un número que se nos ocurrió. Es importante saber por qué y para qué y por cuánto tiempo. Número tres, uso y transferencia. Aquí, ¿qué uso se le va a dar a esta información almacenada? Se va a almacenar para un consultorio, se va a mandar a una aseguradora, se van a mandar a laboratorios para hacer análisis. Eh, entonces es importante definir para qué se va a almacenar esta información. Y aquí hay un riesgo, que son las transferencias internacionales sin consentimiento, conocidos como Data Processing Agreement. Esto siempre tiene que haber un Data Processing Agreement o acuerdo de tratamiento de datos. Eh, Normalmente, por ejemplo, empresas que ofrecen servidores en la nube almacenan estos datos en Estados Unidos. Entonces, si esto es así, ustedes tienen que informarle a los titulares de estos datos quién está almacenando esta información. No es nada más ustedes. Entonces, se tiene que poner a disposición en su aviso cuándo se están compartiendo con terceros y a quiénes y para qué. Entonces, es importante definir esto siempre. Y más cuando es de transferencias internacionales, hay que siempre tener en cuenta qué se necesita para poder que otros países procesen la información de mexicanos, o por ejemplo, cuando nosotros aquí en México procesamos información de otros países, cada regulación es distinta y cada regulación exige distintos estándares y cumplir con las leyes de distintas formas. Finalmente, el punto número 4, que es la supresión o bloqueo, que es ya archivo muerto, destrucción segura certificada. Volvemos a lo mismo, es el ciclo de vida del dato.
Entonces, es justamente cuando se decide ya destruir eh, o almacenar o mandar algún archivo muerto, es importante definirlo esto también en el ciclo de vida. Mapear este flujo es el paso número uno antes de redactar cualquier política o aviso en términos de avisos de privacidad. Ahora, vamos a pasar con cuál sería el estándar ideal para poder implementar controles de seguridad de la información. Entonces, número uno, la privacidad no puede depender de la buena voluntad del personal que trabaja con ustedes. Esto requiere políticas operativas escritas e integradas a la clínica o a la empresa en la que ustedes van a estar operando. Requiere políticas claras, certeras, para que no hayan sorpresas. ¿Por qué? Porque también para un tema interno de compliance, en caso que ustedes vayan a tener algún problema con la autoridad, que es la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, antes era el INAI, eh, si les van a hacer una revisión, una auditoría o algo, es importante que ustedes puedan comprobar que tienen políticas operativas escritas. Eh, Después, ustedes tienen en general que identificar y proteger la forma en la que almacenan todos estos datos. ¿De qué forma se puede hacer esto? De acuerdo con el estándar de la ISO 27002, es designar a un responsable oficial. Esto, volvemos a lo mismo, no es exigible actualmente la ISO, pero son estándares que sí es deseable que ustedes contemplen al momento de tratar estos datos tan sensibles como son los de la salud. Entonces, número uno, designar a un responsable oficial. Número dos, escribir procedimientos claros. Número tres, capacitación obligatoria en escenarios reales. Número cuatro, implementarla. Un ejemplo es la implementación de la política de escritorios limpios, que es que en en su área de trabajo, en su espacio de trabajo, no tengan su computadora con post-its, con sus claves, por ejemplo, con información personal, para que el día de mañana no les vayan a querer hacer un hackeo o un ransomware, ¿no? Donde puedan afectar la vulneración, donde se puede hacer una vulneración a los datos personales de sus pacientes, de sus usuarios. Entonces, eso justamente es un ejemplo de una medida de seguridad. Algo tan fácil como es no tener documentos regados en su escritorio, tener todo bajo llave, no tener contraseñas a la vista, no poner, por ejemplo, otro ejemplo de control es no tener contraseñas fáciles, ¿no? No sea 1, 2, 3, 4 o nombres de personajes de películas o cosas así, o sea, cosas tan fáciles como eso, cambiar las contraseñas del personal cada determinado tiempo, todo esto ayuda a mejorar la ciberseguridad a nivel interno. Eh, otro, otro, Otro ejemplo es bloquear las pantallas al pararse, a ir al baño, a tomar un café, a irse a su hora de comida, ir y presionar tan fácil como la tecla de Windows y L, bloquea su pantalla y ya se pueden parar y se pueden ir y ya regresan tranquilos en vez de dejar su equipo, su dispositivo accesible, ¿no? A este tipo de vulneraciones. Entonces, la protección de la información y aspectos legales de cumplimiento es todo esto, engloba todo esto. Ahora, a mí me gustaría pasar ahora a medidas organizativas de la seguridad. En específico, es el derecho de la necesidad de conocer. En inglés se denomina el need to know. Por ejemplo, eh, vamos específicamente a enfocarnos a los roles que hay dentro de su organización. Por ejemplo, una asistente. La asistente, lo único que debe de pasar por ella es el nombre del paciente, la hora de la cita y el cobro. Por ejemplo, ahora, esto es en un escenario donde es una clínica, pero por ejemplo, un doctor, el doctor tiene el diagnóstico completo, tiene el historial de antecedentes del paciente, tiene los resultados. Entonces, el doctor maneja información mucho más sensible que lo que manejaría un asistente en este caso. Entonces,
es importante tener un control de acceso basado en roles, ¿no? Y un consejo es apliquen una autenticación multifactor. En este caso, la asistente no tendría por qué tener acceso al expediente del paciente. No tendría por qué tener acceso a sus resultados, a su antecedente clínico. Entonces, por ello, es importante identificar a todos los roles y ver qué información es la indispensable a la que deben de tener acceso. Por ejemplo, personal de limpieza no debería de tener acceso a, por ejemplo, el archivero, donde guardan información sensible, donde se guarden los expedientes de los pacientes. Y si va a tener acceso, pues que el archivero tenga una llave. ¿Y quién va a guardar esa llave? Entonces es definir bien qué accesos se van a dar dependiendo al rol y el tema de los accesos físicos. ¿Qué persona puede entrar a qué habitación? ¿Qué persona puede entrar a determinada ubicación en la oficina, ¿no? En la empresa o en la clínica. Creo que hay un lag en la proyección. Díganme si pueden ver mi pantalla adecuadamente del expediente clínico. Si lo pueden ver, perfecto. Muy bien. Eh, Vamos a ir al expediente clínico y al empoderamiento del paciente enfocado específicamente a los derechos ARCO. ¿Qué significan los derechos ARCO? A significa acceso. Entonces, visto de una forma pragmática, a la información que ustedes traten y al giro de la salud es acceso, conocer qué información posee la clínica, empresa o el servicio que le están ofreciendo al titular, ¿no? Entonces, por ejemplo, se tiene, cuando le hacen a una empresa una solicitud de derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición. Las empresas a las que les hagan esta solicitud, los titulares tienen que reaccionar de distintas formas, dependiendo el derecho que ejerzan. En este caso de acceso, quieren conocer qué información posee la clínica. ¿Qué hay que hacer? Hay que verificar la identidad del titular y entregar copia de los datos o el resumen clínico. Luego, rectificación. Rectificaciones en caso de que haya un documento, información del titular que esté incorrecta. Por ejemplo, se equivocaron y pusieron, en vez de que sea sexo masculino, pusieron sexo femenino, ¿no? O está mal el año de nacimiento, o está mal el diagnóstico o el tratamiento, ¿no? O el antecedente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que corregir estos datos inexactos o incompletos de los pacientes. Ahora, cancelación es la eliminación segura de la información tratada del titular. ¿Qué hay que hacer en este caso? Bloquear el dato para que nadie lo use. Se bloquea por un periodo de acuerdo con la ley que ustedes tienen que cumplir y posterior a ese bloqueo se elimina la información. Después, oposición es negarse al uso para fines secundarios. En este caso, para que se le deje de enviar al titular publicidad o boletines, ¿no? Pero esto es para fines muy específicos que no son los principales. Entonces, dicho esto, los responsables tienen un tiempo determinado para dar cumplimiento a estos derechos. El plazo de respuesta es de máximo 20 días hábiles contados desde que se recibe la solicitud para comunicar si procede o no. Disculpa, no tenemos información tuya en nuestra clínica, por lo tanto no procede tu solicitud. Después, el plazo de ejecución. Si la solicitud procede, se tienen 15 días hábiles adicionales para hacer efectivo el derecho. O sea, sí, aquí están tus datos. Efectivamente, contamos con estos datos. Se corrigen o se cancelan. Y hay una prórroga que determina la ley que estos dos plazos se pueden duplicar solo una vez si la complejidad del caso lo justifica, notificando siempre al paciente dentro del tiempo original. Todo esto se tiene que notificar al titular
solamente por la complejidad o si el caso lo justifica. ¿Ok? Es importante tomar esto en cuenta siempre. Ok, ahora vamos a pasar al tema del aviso de privacidad. Como les había comentado al inicio, el aviso de privacidad es un traje hecho a la medida, considerando el tipo de empresa que son, el tipo de giro, los tipos de datos, como ya lo mencioné anteriormente. Entonces, es el resultado de su ingeniería operativa y este aviso debe de reflejar con precisión el mapeo de los datos reales. ¿Ok? Como les expliqué anteriormente, hay dos tipos de aviso, el aviso integral y el aviso simplificado. El integral es obligatorio en las páginas web o recepción general donde se detalle todo. Y el aviso simplificado es una versión más corta, es una síntesis de este aviso integral con formatos impresos rápidos y deriva del integral. Entonces es para que se pueda leer más rápidamente. Ahora, eh, si se les actualiza mi pantalla de síntesis operativa, si me pueden poner thumbs up, o si todavía sigue en el expediente clínico. Continúa en el expediente clínico. ¿Sigue en expediente clínico? Sí, sigue en expediente. Ok, aquí ya lo pueden ver adecuadamente. Sí. Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces, para recapitular lo que hemos estado platicando. Número uno, vamos a pensar en un modelo de privacy by design. Hay que pasar de un modelo reactivo a un modelo proactivo y tomando en cuenta siempre la privacidad por defecto desde el principio. Número dos, vamos a mapear nuestra operación. Hay que conocer cuál es el ciclo de vida del dato, hay que conocer cómo fluye el dato sensible, cómo fluye un dato personal. Aquí es importante separar lo que es un dato sensible de un dato personal. El dato personal es cualquier información que pueda relacionarse con una persona, que se puede identificar a una persona, desde un nombre, desde un correo electrónico, desde su dirección, cualquier dato que ustedes puedan hacer con ese dato y la identificación de un individuo. Y un dato sensible es cualquier información de un individuo que, si se hace pública, puede afectar su esfera de derechos, puede afectar su reputación, puede afectarlo gravemente. Por ejemplo, la sexualidad, por ejemplo, datos de salud, por ejemplo, religión, eh, si son parte de un sindicato, cuál es sus preferencias políticas, cualquier dato, hasta por ejemplo el salario de una persona, puede llegar a ser considerado como dato sensible. Entonces es mapear bien qué tipo de datos hay que usar, cuáles son necesarios y cuáles no, y cuáles son sensibles. Porque cuando son sensibles, se necesita notificar siempre a los titulares, siempre. ¿Y qué datos? ¿Para qué finalidad? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y qué uso se le va a dar y con quiénes se comparte? Número tres, las medidas de seguridad. Son medidas de seguridad, como ya les había comentado anteriormente, pueden ser físicas o técnicas. Las físicas, por ejemplo, desde ponerle llave a un archivero, desde en los controles de acceso, quiénes pueden ingresar o no al archivero, eh, quién tiene acceso a esta información. El tema que habíamos hablado del escritorio limpio. Entonces, esto, mientras ustedes implementen esto, van a proteger la información de sus usuarios, de los clientes. Y número cuatro, redacta tu realidad. Acuérdense que el aviso de privacidad es un traje hecho a la medida. Entonces, una vez que mapeen sus datos y tengan todo muy claro y que determinen cuál es el ciclo de vida de sus datos, van a poder ustedes hacer un aviso de privacidad eficiente, efectivo. Eh, Dicho eso, me gustaría presentar algunas de las preguntas
creo que respondí la gran mayoría de las preguntas que había visto en el registro por parte de ustedes. Eh, pero bueno, en este caso encontré una pregunta que dice, ¿qué regulaciones se deben de tomar en cuenta? Como expliqué al inicio, es la Ley Federal de Protección de Datos Personales, la Ley General de Salud, la NOM 004 del expediente clínico y la NOM 024 que es referente a los sistemas de información de salud. ¿Por qué no hay un estándar de expediente electrónico internacional? Bueno, comenté que cada país tiene leyes de soberanía de datos y sistemas de salud distintos. Sin embargo, se usan estándares técnicos de comunicación como HL7 para poder permitir que distintos sistemas hablen entre sí. Pero tal cual no hay este estándar de expediente electrónico internacional, por lo mismo de los estándares que manejan los países. Siempre es importante la privacidad en la salud, por supuesto, como les dije, es un dato sensible, los datos de salud de una persona, entonces, por supuesto que es importante y es un derecho constitucional y ético eh, el tratamiento de los datos sensibles. Esta filtración puede generar discriminación, puede generarle daños irreparables al paciente en cuanto a reputación y en cuanto a su esfera jurídica. Después, ¿cómo asegurar que los datos se compartan entre países de forma segura? Esto se asegura mediante transferencias internacionales reguladas por contratos entre particulares de protección de datos y también se usa la criptografía avanzada para que la información viaje cifrada y no pueda ser vista por otras personas. Siguiente pregunta es, ¿qué prácticas mínimas debemos tener para cumplir sin sobreingeniería? Aquí es importante recalcar que realizar un inventario de datos es, es básico, es justamente el ciclo de vida de datos, qué datos se manejan, las finalidades, el propósito, la duración, es importante. Hay que limitar también el acceso a estos datos solo a quien nada más tenga la función de acceder a este dato y debe de tener un propósito muy concreto. En este caso, los médicos contra el personal administrativo y tener un aviso de privacidad que refleje la realidad operativa, ¿no? De la empresa que ustedes están manejando o el servicio que están ofreciendo. ¿Qué norma lleva el documento legal de ciberseguridad? Es el estándar de la ISO 27002 en temas de ciberseguridad, que repito, no son exigibles en México, pero es importante siempre tenerlos en cuenta porque es un estándar internacional y es el estándar bajo el que muchas empresas que cifran datos y que tienen que resguardar la información lo utilizan. ¿Y cuáles son los requisitos? Este determina los requisitos técnicos de seguridad y confidencialidad exigidos por la NOM 024. Ahora, ¿cuáles son los sistemas y normas de ciberseguridad en hospitales? Es la NOM 024 para el registro electrónico y el estándar, volvemos al mismo, que es ISO 27001 y ISO 27002 para la gestión global de privacidad y de seguridad. Ahora, me pidieron que diera algunos ejemplos de abuso o mal uso de la información. Por ejemplo, que se vendan las bases de datos de los pacientes a farmacéuticas o que se hagan estudios con esta información de los pacientes, de los usuarios, que se pierdan los expedientes por falta de respaldo o acceso a la nube o a los historiales clínicos, ¿no? O que se perdió el archivo, quién sabe dónde quedó. Entonces, estos son ejemplos de mal uso de la información. ¿Y qué protocolo de seguridad se usa después del COVID en modalidad digital? Bueno, se reforzaron los controles de acceso remoto y se permite el uso de firmas electrónicas para garantizar que las consultas digitales tengan la misma validez y seguridad que una presencial. Dicho esto, no sé si alguien más tenga una pregunta adicional que yo le pueda apoyar de lo que hemos visto. Ok, Sí. muy bien. ¿Sí? No, si alguno tuviera alguna pregunta, pueden abrir su micrófono o escribirlo en el chat. Eh,
creo que no. Ok. A Creo ver, que sí hay aquí unas preguntas en el chat. ok. Las puedo ir comentando. Bueno, Alejandro Camarena dice, para la ciberseguridad existe la ISO IEC 27032 que complementa la 27001 y 27002. Ujú. Me Luego gustaría aceptar. comenta, me gustaría proponer si aceptan dar un webinar que complemente el día de hoy con un reforzamiento en el tema de gestión de riesgos y cómo implementar controles con base de 27001. Sí, bueno, la 27001 y 002 son las que son específicamente para los controles de seguridad. Si ustedes, y recordemos que no son obligatorias por la ley aún. Sin embargo, si ustedes gustan cumplir con otras ISO o con otros estándares, qué mejor. La verdad es de que nunca es, o sea, en este caso, cuando se trata de datos personales y datos de salud, nunca es, no es de que menos es más, al contrario, mientras más mejor. Sobre el tema de un webinar, lo dejo en manos de Hacking Health Monterrey para ver si se puede programar otra para darle seguimiento justo a este tema. Sí, lo revisamos. Gracias. Bien, hay Eh, otra pregunta de Vero Martínez. ¿En ciberseguridad podría aplicar el uso de blockchain para el resguardo del acceso a la información? Completamente. Claro que se puede usar el uso de blockchain. Por ejemplo, el segundo factor de autenticación también se puede implementar. Entonces, volvemos a lo mismo. Aquí no usamos, no adoptamos esta postura de menos es más. Al contrario, mientras más seguridad, más controles, mejor para los usuarios, para sus clientes, sus pacientes. Excelente. Muchas gracias. También hay un comentario de Rodrigo Mondragón. Gracias por la charla. ¿Podrías hablar del caso de la venta de datos biométricos en el caso de WorldCoin? Rodrigo, podrías activar tu micrófono y podrías comentarnos un poco más de este caso para tener un poco más de contexto? Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Eh, sí, me parece que fue hace 1 o 2 años que una empresa estuvo aquí en México y estuvo recopilando eh, datos biométricos a cambio de criptomonedas. Ah, Me sí, parece ya, que ok. la empresa se llamaba WorldCoin, pero no sé en qué acabó y si esta empresa fue no sé, multada o qué pasó con ese caso. Me suena, ahora que me comentas, no la tenía en el radar por WorldCoin, pero sí sabía que había una empresa que estaba dando monedas de Bitcoin a cambio de datos biométricos de las personas, pero le voy a echar un ojo y le voy a informar más al respecto. Pero sí, desafortunadamente sí hay empresas que usan los datos de las personas como el nuevo petróleo. De hecho, se le considera a los datos personales, se les considera el nuevo petróleo porque es muy lucrativo para algunas empresas el usar la información de esta forma incorrecta. De hecho, si no Eh, mal recuerdo, era para entrenar IA. sí, me suena muchísimo. Pero sí, hay que tener cuidado en no usar la información que nos dan los titulares para cuestiones no informadas y mucho menos de lucro. Pero sí, muchas gracias, lo voy a estudiar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, aquí Juan Manuel Hernández agrega un artículo para conocer un poco más del tema. Eh, pues, Perfecto. muchas gracias. No sé si hubiera alguna otra duda o pregunta. Perfecto. Pues muchísimas gracias, licenciado Joseph.
por su ponencia, la verdad, muy interesante. Y bueno, luego retomamos el tema para el posible siguiente webinar. Eh, Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, hay una última pregunta que dice, ¿con estos temas se cumple con otros países como con el HIPAA? De, Como con con el estos HIPAA. temas, ¿se cumple con otros países como con el HIPAA? Desconozco qué es el HIPAA, no sé si lo pueden eh, compartir. Bueno, Alejandro le contesta que sí, es regulación sí, de Estados Unidos para temas de, también de seguridad. Recordemos que es importante checar cada país. Cada país tiene estándares diferentes, entonces no pueden tomar los mexicanos y decir, ya con esto cumplo para tratar datos de personas en Europa, tratar datos de personas de China o de cualquier otro país. Es importante siempre irse a la regulación correspondiente y verificar que efectivamente se tenga ese tipo de tratamiento y se cumpla con esos estándares. Es importante asesorarse. Eh, entonces no se confíen. Justamente los estándares ISO son estándares internacionales. De hecho, los Ujú. suizos los crearon. Entonces, como los estándares ISO, hay otros. Hay los que creó la Unión Europea. Entonces es importante que sí sepan que los ISO son internacionales. Y bueno, ya para dar cierre a mi capacitación, me gustaría darles las gracias que se hayan interesado en este tema en particular y pongo a su disposición los datos del contacto del despacho y mi correo electrónico en caso que tengan, que quieran hacer alguna consulta, alguna duda, algún tema en particular, con mucho gusto los asesoramos. Y si vienen de justamente de Hacking Health, nosotros con mucho gusto los asesoramos y les vamos a dar un precio preferente en caso que quieran profundizar a mayor detalle en algún tema en específico o que quieran que hagamos algo muy particular. Muchas gracias por recibirme. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joseph. Muchísimas gracias, Adriana. Perdón por conectarme desde acá. Tuve complicaciones técnicas. Solamente recordarles que el Centro Mexicano Pro Bono siempre está feliz de acompañar en estas orientaciones. Si alguna de las personas también tiene dudas mucho más específicas respecto a lo que está pasando en su organización, en su institución, en su asociación, por favor, no duden en ponerse en comunicación con el Centro Mexicano Pro Bono. Tenemos un formulario donde nos pueden hacer llegar todas sus dudas y nosotras les podríamos poner en comunicación con alguna otra firma o con el licenciado Joseph. Muchísimas gracias, Joseph. Un gusto Muchas gracias a saludarte. ustedes. Una capacitación muy completa. Qué gusto, el gusto es todo mío. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día todos. Muchas gracias. Y bueno, antes de concluir, me gustaría dar algunos avisos finales. Si me permiten, vamos a compartir pantalla. Eh, Bueno, invitarlos el mismo día de hoy. Vamos a tener un meetup organizado por Hacking Health y Health ADS para hablar sobre el Product Market Fit en salud, diseñando servicios para los que no queremos ser pacientes. Este será dado por el doctor Iván Langle. Él es CEO de las Clínicas del Hombre o Ellery. Entonces está muy interesante para que puedan conocer un poco más de este tema. Aquí pueden escanear el código QR para más información y el registro. Asimismo, invitarlos de parte del Health Data Science Program para participar en la octava edición de la Health Data Week, que se va a llevar a cabo del 21 al 23 de mayo en formato híbrido. Algunas sesiones serán en virtual y otras serán en presencial. Entonces aquí pueden conocer más información, así como de los programas educativos y los próximos webinars que tengamos. Algunos eventos que vienen próximamente, no nada más aquí en México, sino también a nivel internacional, para que puedan asistir. Interesante. Sobre todo, creo que lo que más viene recientemente es el Innova Fest, que se va a llevar a cabo en varias ciudades del país, aquí en México. Entonces, bueno, pueden registrarse para participar.
Y bueno, invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto de Hacking Health como el Centro Mexicano Pro Bono y Health IDS. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias al licenciado Joseph por esta ponencia. Ha sido un gusto estar el día de hoy aquí y nos estamos viendo en la próxima edición. Cuídense mucho. Bye bye. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias.